Lamentablemente los latinoamericanos llevamos muchos años reivindicando la integración latinoamericana, hablamos de integración en América Latina, pero nos tratamos muy mal, nos tratamos de manera muy diferenciada. Yo creo que las políticas audiovisuales en América Latina son impresionantemente desiguales. Es decir, ha habido una comprensión en algunos países sobre las alternativas que ofrece el audiovisual como espacio de transformación productiva, de emprendimiento, de trabajo, de reconfiguración social, que ya lo había dicho, y como industria misma, pero eso ha ocurrido en algunos países. Creo que en la mayoría de países centroamericanos, en buena parte de países andinos, es algo que todavía no tiene, que tiene una comprensión, por supuesto, que se entiende, que hay sectores que lo entienden, pero lamentablemente eso no se ve traducido en políticas públicas, porque en últimas las políticas públicas son lo que un país decide hacer o no hacer. Hace que sea muy difícil encontrarnos, hace que sea muy difícil que coproduzcamos, hace que sea muy difícil que tengamos un mercado común, tenemos, digamos, instrumentos y planteamientos y tenemos un mercado común latinoamericano, pero realmente ponerlo a funcionar, hacer que opere es muy difícil porque los países tenemos, insisto, tratos, instrumentos muy desiguales. Colombia tiene, ustedes saben, unas particularidades. Tal vez la principal de ellas es que es un país que ha vivido durante 50 años en guerra, en una guerra declarada, en una guerra que ha significado muchas víctimas, que ha desconfigurado el país, que lo ha desfigurado, que le ha desfigurado su rostro. Y de alguna manera nosotros en los últimos años, sobre todo en los últimos 20 años, hemos entendido otro papel, otro rol de la cultura frente a esa, digamos, frente a lo que es la resolución pacífica de conflictos. Hemos ido entendiendo el valor de la cultura como una gran contabilidad social, como una apuesta que puede contribuir a solucionar esa situación. De hecho, estamos convencidos en Colombia de que si bien hemos vivido durante 50 años en guerra, no hubo una guerra civil declarada aún más terrible porque precisamente hubo unos espacios de resistencia cultural muy grandes. De unos 20 años para acá hemos empezado a trabajar unas políticas culturales muy concretas, unas políticas culturales que han tenido que ser muy inteligentes porque, digamos, no estamos precisamente en un país muy intervencionista, sino en un país de corte muy neoliberal. Entonces, digamos, desde los sectores culturales hemos tenido que hacer una serie de apuestas para convencer al gobierno, para mostrarle cómo es que desde acá podemos generar, para decir al gobierno, oiga, usted nos da X de pronto en materia de instrumentos y nosotros le vamos a devolver X más 1. No solamente en toda esta contabilidad y en todos estos indicadores sociales, sino también en una contabilidad económica, de comercio, de intercambio, de diálogo, que a usted como país le interesa, que a usted como gobierno le interesa. Entonces, realmente hemos ido encontrando en la cultura una posibilidad de reconfiguración y en esa medida ha habido una apuesta fuerte. O sea, por ejemplo, la apuesta del cine, ese libro que tienes ahí, la apuesta del cine ha sido en estos 20 años, porque un país en guerra, que estaba en guerra en un momento de crisis fiscal muy fuerte, decide apostarle al cine y crear una industria cultural, digamos, seguimos entendiendo el valor esencial de la producción artística, de la creación artística, pero también creamos una industria que en tan solo 14 años pasa a convertirse, y esto no es una exageración, sino una comparación de cifras, pasa a convertirse en la tercera mayor industria audiovisual de América Latina, después de México y de Brasil, que son unos países que han tenido una trayectoria y una tradición, y por supuesto, en algunos casos superando, digamos, en algunos indicadores que podríamos comentar a Argentina, que por supuesto nos lleva a una tradición de 50 años atrás, y nosotros hicimos una apuesta en los últimos 15 años, que es una apuesta muy consistente, muy integral.